Bueno, muy buenos días para todos. Esperamos que hayan tenido una gran semana hasta el día de hoy y que pues hoy sea un gran jueves pues para todos. Hoy comenzamos el día, creería yo que con actualizaciones de noticias que habíamos venido tratando. Yo creo que es lo más importante, en especial dos hechos puntuales. El primero, pues las agitaciones que se han producido en los Estados Unidos debido a la filtración y posterior publicación de una transcripción de una llamada que tuvo Donald Trump, o de varias comunicaciones que tuvo Donald Trump con el gobierno ucraniano, en las que prácticamente lo que les dice es que vayan y revuelquen en los archivos y en todas sus investigaciones y demás para encontrarle cosas ilegales, tanto a Joe Biden como a su hijo, en búsqueda de, digamos, debilitar la campaña política y su influencia política sobre las elecciones y demás. Entonces hay unos ciertos aires de impeachment, que es como una cierta moción de censura para buscar hacer dimitir al presidente o quitarlo o removerlo de su cargo. No obstante, pues digamos que eso ya sería un proceso absolutamente radical y que primero tomaría un tiempo y segundo pues sería bastante complicado que efectivamente se votara en las cámaras y en el Senado, pues porque se diera ese hecho, teniendo en cuenta que alrededor de 2/3 de los parlamentarios y demás pues tienen ciertas afinidades con el gobierno del señor Donald Trump. Eso por el lado estadounidense. Asimismo tuvimos inventarios de crudo, siguen subiendo y hemos tenido ciertos datos de desempeño económico pues que han ido mostrando unos comportamientos mixtos. ¿Por qué mixtos? Porque el consumo de cierta forma ha venido comportándose positivamente, pero por ejemplo ayer tuvimos datos de confianza del consumidor que no fueron para nada buenos y que caen por debajo de las expectativas. Inclusive se habló de que el dato de septiembre es el más bajo en aproximadamente una década. Entonces han sido como de cierta forma mixtos porque son positivos por un lado, no tan buenos por el otro. Los datos de manufactura tampoco es que hayan sido tan buenos o tan sobresalientes. Entonces digamos que ese lenguaje que la FED nos ha venido comunicando, en el que nos dicen, oiga, nos vamos a mover de acuerdo a los datos, no vayan a pensar que estos descensos en tasas son el comienzo de un camino de descensos. Y adicionalmente a eso, pues entonces hay otros miembros de la Reserva Federal que lo que están diciendo es, ya estamos viendo recesión en algunos estados. Nosotros habíamos votado había votado en el caso de Bullard porque se bajaran 50 puntos básicos. Yo pienso que deberíamos estar de aquí a final de año con por lo menos 75 puntos básicos abajo, y si no se llegan a materializar los riesgos a la baja, pues entonces volvemos y subimos la tasa. Hemos tenido declaraciones de esa forma, pero pues en reacción a esos datos mixtos económicos y demás que hemos visto, uno no podría, por lo menos por el momento, dilucidar efectivamente qué es lo que va a suceder, por lo menos en el futuro cercano. Y estoy hablando del futuro cercano de aquí a final de año, es decir, en las reuniones que quedan. Eso por el lado estadounidense. Por el lado europeo y en especial el lado británico, pues a principio de semana hablábamos de que, y a finales de la semana pasada hablábamos de que íbamos a tener un hecho absolutamente importante, y era la moción de confianza y demás que el Parlamento como tal británico en conjunto y sobre todo autoridades escocesas iban a hacerle al señor Boris Johnson, porque consideraban que bajo la ley, bajo la legalidad o el marco legal, la convocatoria para que cesaran las actividades del Parlamento durante alrededor de 2 semanas había sido ilegal, y que según ellos, o según la evaluación política y demás de los hechos, pues había engañado entre comillas a la reina. De eso habíamos hablado a finales de la semana pasada. A principios de esta semana habíamos dicho, ojo, que eso va a salir esta semana, vamos a tener un resultado, y pues efectivamente el día de ayer, entre el martes y el día de ayer, tuvimos noticias, y son que se declara ilegal todo el proceso, vuelven a sesionar los parlamentarios, entonces inmediatamente se declaró ilegal, volvieron a labores, es decir, desde el día de ayer ya están sesionando los parlamentarios, y el señor Johnson, que estaba de gira por el mundo, tiene que devolverse inmediatamente a su oficina, y pues en este momento está preparando, asume uno, su defensa para ir a
hablar en frente de los parlamentarios y explicar las razones por las cuales hizo lo que hizo y porque según su punto de vista pues que efectivamente no es ilegal. No obstante, ya el fallo está en firme, ha sido declarado ilegal y ahorita lo que le toca al señor Boris Johnson es defenderse, porque esto podría inclusive acarrearle sanciones de por vida y pues básicamente declarar su muerte política. ¿Cuáles serían o cuál es el panorama entonces de ahora en adelante? Primero, todos sabemos que hasta el 30 de septiembre tienen plazo para presentar un nuevo acuerdo, entonces yo creo que eso es lo primero, lo principal a estar pendientes en ese tema. Segundo, existen varios caminos, pero al parecer hay dos que tendrían una cierta probabilidad de suceder. El primero es que efectivamente el señor Johnson dimita por sus propios medios y se convoque a elecciones anticipadas, o la otra opción, que igual terminaría en elecciones anticipadas, es que lo saquen del cargo, lo sancionen de por vida y no pueda seguir liderando este proceso pro-Brexit. Ahora, después de que se den las elecciones anticipadas, el señor Jeremy Corbyn dijo que si su partido ganaba y él quedaba en cabeza del gobierno, iban a abogar por llevar a cabo un nuevo referendo, pues para preguntarle a la gente si se quiere ir o no, y si se quiere ir con o sin acuerdo, alrededor de junio del próximo año. Entonces, digamos que por paso sería, lo primero, mirar a ver cómo va, si se va a sancionar, si no se va a sancionar, si va a seguir en el cargo, si no va a seguir en el cargo, y posteriormente a eso los resultados de las elecciones. Y el tercer paso, o la tercera cosa a suceder, sería si se lleva a cabo o no el Brexit el 31 de octubre, y segundo, si no se lleva a cabo, entonces, ¿qué va a pasar? Si efectivamente se va a dar un referendo el próximo año, o cuál va a ser el proceso por el cual van a llevar, digamos, a buen término todo este asunto que ha venido suscitándose. Eso por el lado europeo. Por el lado de Medio Oriente y Asia, hoy tuvimos noticias de que Estados Unidos ha sancionado a China especialmente, o está enfocada, las sanciones están enfocadas hacia unas ciertas compañías y unas ciertas personas y unos ciertos cargueros que habían venido comprando petróleo iraní a pesar de las sanciones que se le habían impuesto pues al país del Medio Oriente, y más después de lo que sucedió hace unas semanas con los ataques que se presume provenieron de Irán hacia las instalaciones de Saudi Aramco en Arabia Saudita. Entonces hoy amanecemos con un cierto ruido nuevamente en las relaciones de los Estados Unidos con China, ya no por el lado comercial, sino por el lado de sanciones y demás, pues porque habían venido comprando crudo iraní, a pesar de todas las sanciones que se habían impuesto previamente. Eso, digamos que como actualización en temas asiáticos y de Medio Oriente. Bueno, entonces en temas de mercados tenemos el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq subiendo. El Dow Jones 0.17%, el S&P 0.13% y el Nasdaq levemente un 0.05%. Digamos que esto muy en línea con lo que les dije al principio, con todo este tema de Donald Trump y la agitación política que se ha venido dando en las últimas horas, en los últimos días. En Inglaterra, pues tenemos, después de todos estos resultados y de que se calma un poco, digamos, todo el ruido que había venido generando el señor Johnson, y que el Parlamento, de cierta forma, al reanudar las sesiones, le da una calma relativa a todo eso. Tenemos el FTSE 100 subiendo un 1.42%. Cuando uno mira el conjunto, el Eurostoxx sube un 0.77%, impulsado principalmente por Francia, con el CAC 40 subiendo un 0.77%, y podría decir uno que también por la bolsa alemana, con el DAX subiendo un 0.55%. En temas de commodities, pues después de las sanciones y demás, y de los anuncios que se dieron de aumento en los inventarios de crudo en los Estados Unidos, hemos tenido una reacción a la baja de los precios del crudo. Entonces tenemos el WTI sobre los $56.12, eso es una caída del 0.65%. Tenemos el Brent sobre los $62.01, que es una caída del 0.61%. La medida en que, digamos, se vengan presentando estas noticias, y sobre todo ya por el lado de la demanda, entonces en la medida en que los datos económicos chinos no sean tan buenos, pues uno básicamente lo que podría verse en estos resultados, una vez que ya anunciaron, por ejemplo, Aramco, Saudi Aramco, muy probablemente a mitad de octubre vaya a tener la producción totalmente restablecida. A eso súmele que los inventarios de crudo en los Estados Unidos vienen subiendo y demás. Entonces, por el lado de la oferta, lo que tenemos es efectivamente, digamos, una alta cantidad de barriles de crudo a la venta. No así
los datos de demanda que le muestran a uno que ni tanto Europa, que por ejemplo Alemania había sido un gran comprador de crudo iraní y demás, no son tan buenos económicamente, los datos chinos tampoco es que sean tan buenos económicamente y demás. Entonces, por el lado de la demanda, digamos que ha sido el efecto a la baja en los precios del crudo. Y finalmente, en temas de divisas, pues ayer tuvimos el comportamiento del que habíamos venido hablando, cuando la correlación es por el lado negativo, es decir, que los precios del crudo bajan, que tenemos noticias no tan buenas, tenemos una subida o una reacción mejor, absolutamente directa en los precios de la divisa colombiana, pero cuando la correlación uno la busca al revés, es decir, que los precios del crudo suben y tenemos noticias positivas, pues no es tan así. Que hemos tenido 3 días de descensos en precios de petróleo y hoy amanecemos muy cercanos a los 3.420. Recordemos que ahí hay un nivel cercano que son los 3.426. Hacia arriba tenemos una zona de fluidez importante hasta los 456, 55. Posteriormente los máximos que van al 74 y al 82, 83. Y finalmente proyecciones hasta el 503, pero pues esos son ya proyecciones estadísticas y demás. Niveles hacia abajo, el 400, 402 como figura, posteriormente el 380 pasando por el 389, finalmente hay una zona de fluidez importante hasta el 51, 351, de ahí hasta abajo hay una zona de fluidez importante hasta el 315 pasando por el 330, 332 y finalmente el 303 como figura, 300, 303 como figura, y ya ustedes saben que pues el 280 está allá abajo, si es que el movimiento llega a ser absolutamente amplio, pero lo que hemos visto es que primero, nos mantenemos en niveles de 3.400 o cercanos a ellos, hay dos zonas de congestión importantes, una que va desde los 330 hasta los 360, 62, y la otra zona de congestión importante va desde los 380 hasta los 410, 415. Cuando uno mira la gráfica, efectivamente ve que hay esas dos zonas de congestión o de concentración en la negociación, pues han sido las que han marcado la pauta. ¿Dónde estamos en este momento? Pues en la zona superior, que va de los 380 hasta los 415 aproximadamente. Entonces uno podría esperar que, digamos, nos mantengamos sobre esos niveles. Bueno, muchísimas gracias. Les deseamos entonces un muy feliz jueves y un gran resto de día.